Me deslizaron un papel frente a mí, un acto que justificaron con un simple «Es solo un trámite, mamá». Confiada estampé mi firma, pero no sin antes dejar una huella que jamás sospecharon. No sé si fue una corazonada o la simple acumulación de experiencias, pero mientras mis hijos articulaban palabras apresuradas, como si el tiempo apremiara, como si mis interrogantes les incomodaran, una pequeña alarma se encendió en mi interior, susurrándome al oído: «Observa con atención, no te precipites». Todo se había desencadenado semanas atrás, cuando sufrí una caída en el baño en plena madrugada. Nada de gravedad, solo un sobresalto y un moretón en el brazo. Pero ese incidente fortuito se convirtió en el pretexto perfecto para que ellos, mis propios hijos, decidieran que había llegado el momento de poner en orden los asuntos familiares. «Tenemos que anticiparnos al futuro, mamá», me dijo Esteban el mayor con una voz cargada de falsa preocupación. «Ya no estás en condiciones de vivir sola y todo este papeleo podría complicarse más adelante». Lo expresaron con dulzura, con ese tono meloso que emplean cuando desean evitar cualquier objeción. Yo asentí creyendo ingenuamente que su inquietud era genuina, que se preocupaban por mi bienestar. Me sentí protegida. Pocos días después me presentaron una serie de documentos. Argumentaron que eran para simplificar los trámites relacionados con la casa, el coche, la pensión. «Para evitarte complicaciones, mamá», insistieron. Los observaba uno a uno, erguidos, educados, atentos, pero percibía una urgencia oculta tras sus miradas, como si algo no terminara de encajar. Les pedí que me permitieran leerlos con calma. Intercambiaron miradas furtivas. Noté cómo Esteban fruncía los labios. Mariana, mi hija menor, puso los ojos en blanco, aunque intentó disimularlo. «Mamá, son asuntos técnicos. Nadie entiende esas cosas», dijo con una risa nerviosa. «Confía en nosotros, confía en nosotros». Qué frase tan peligrosa cuando se pronuncia sin ofrecer respuestas claras. Esa noche el sueño me eludió. Dejaron los documentos sobre mi mesa para que los firmara con tranquilidad al día siguiente. Me levanté a medianoche, encendí la lámpara y los examiné minuciosamente cada página, bajo la atenta mirada de mis lentes, y con el corazón latiendo con fuerza. Y allí lo descubrí. Entre cláusulas y párrafos legales desenterré que uno de esos documentos me despojaba del derecho sobre mi propia casa. Me convertía literalmente en una simple visitante con permiso, una firma que los investía como dueños absolutos de todo. No derramé lágrimas, no proferí gritos, no los confronté. Simplemente reflexioné. Rememoré las incontables veces que me dejaron plantada un domingo, las llamadas telefónicas ignoradas, las decisiones tomadas sin siquiera consultarme, las ocasiones en que me trataron como una carga, sin que yo manifestara una sola queja. Pero esta vez, sería diferente. Tomé una hoja en blanco. Reescribí una de las cláusulas con mi letra clara y firme, agregando una condición pequeña, pero de un poder inmenso. Una frase que aparentaba ser inofensiva, pero que subvertía por completo el significado del documento. Algo que pasarían por alto porque no esperaban que yo leyera, que yo comprendiera. Al día siguiente, cuando regresaron, simulé tranquilidad. Les ofrecí café, los escuché hablar de planes con abogados, de cómo me estaban ayudando, y finalmente firmé. Les entregué el sobre agradeciéndoles con una sonrisa en los labios. No pronunciaron una sola palabra más. Recogieron todo y se marcharon satisfechos. Pero ignoraban que en esa hoja se escondía una bomba escrita a mano por una madre que esta vez
Se había cansado de guardar silencio. Transcurrieron unos días sin novedades. Mis hijos no mencionaban nada, no llamaban con mayor frecuencia, no mostraban cambios aparentes. Seguían con sus vidas como si yo hubiera hecho exactamente lo que esperaban: firmar, ceder, desaparecer del mapa. Yo tampoco dije nada. Me limité a observar. Me costaba admitir que de alguna manera no me sorprendía. En el fondo, quizás siempre supe que el cariño que me prodigaban tenía límites, que había dejado de ser una prioridad, que ya no me veían como su madre, sino como un trámite pendiente. Una mañana Mariana me llamó. Se mostró amable como siempre, pero percibí algo diferente en su tono de voz. «Mamá, ya tenemos todo listo con lo del traspaso. El abogado dijo que en unos días te llega una copia solo para que la guardes». «Ah, sí, qué bien», respondí disimulando mi ironía. «Y bueno, también queríamos comentarte algo», dijo bajando la voz. «Esteban y yo estuvimos hablando y creemos que sería mejor si vinieras a vivir con alguno de nosotros para que no estés sola». Ahí estaba el paquete completo: despojarme de mi casa y luego ofrecerme un rincón en la suya, como si fuera una planta que se traslada de maceta. ¿Y cuál de ustedes dos sería el afortunado anfitrión? Bueno, en realidad pensábamos que podía rotar unos meses con él, unos conmigo. Así no se vuelve tan pesado para ninguno. Tan pesado. Como si fuera una carga, como si mi existencia fuera una molestia. «Lo pensaré», respondí con tono neutro. «Gracias por la preocupación». Y colgué. Me quedé mirando el teléfono. Mi mano temblaba no de tristeza, sino de furia contenida, no por el plan en sí, sino por la forma en que lo disfrazaban de gesto noble, como si yo fuera incapaz de darme cuenta. Esa misma tarde tomé el cuaderno donde siempre escribo lo que no me atrevo a expresar en voz alta. Allí volqué todo: cada sospecha, cada palabra no dicha, cada herida acumulada a lo largo de los años. Ellos creen que me ganaron, que me convencieron, pero no vieron lo que escribí. No saben que dejé una puerta abierta solo para mí. La cláusula que modifiqué era legal y tenía validez. Estaba redactada correctamente. Un viejo amigo de mi esposo, que era notario, me había enseñado a leer los contratos con detenimiento. Lo recordé justo a tiempo. Agregué que cualquier cambio sobre el inmueble debía ser notificado y aprobado por mí por escrito en cada ocasión, y que si yo no estaba de acuerdo con el uso, la transacción sería nula. Lo hice parecer una mera formalidad, pero era una trampa legal para protegerme. A los pocos días Esteban vino a verme. «Mamá, quería Patty hablar contigo sobre la casa. Estamos pensando en hacer unas reformas. Tal vez alquilarla unos meses, mientras tú te adaptas en el departamento de Mariana». Lo miré fijamente. Alquilarla sin preguntarme primero. «Bueno, técnicamente ya no necesitas preocuparte de eso. Firmaste el traspaso. ¿Recuerdas?». Sonreí. «¿Y tú leíste lo que firmaste?». Silencio. «Te aconsejo que lo hagas». Revisé la cláusula 4, inciso C. Justo antes del cierre, un ceño fruncido traicionó su inquietud. Sacó el teléfono buscando con premura el archivo digital. Sus ojos danzaban sobre la pantalla, pero la máscara de su rostro mutaba sin control. Primero frialdad, luego sorpresa y finalmente una palpable confusión. «¿Qué es esto?», preguntó con un hilo de voz. «Eso, querido Esteban, es mi manera de decir que todavía sé leer y que además he aprendido a protegerme». Su mandíbula se tensó. «No puedes cambiar así un documento sin avisar». Levanté la barbilla desafiante. «No lo cambié después.
Lo escribí antes de firmar. Tú me pediste que confiara. Yo confié en mi criterio. Esteban se quedó petrificado, la sangre huyendo de su rostro. No sabía si gritar, reír con amargura o salir corriendo despavorido. Mamá, esto lo complica todo. No lo equilibra, lo desestabiliza por completo. Esa noche, después de la tormenta, dormí en paz. Por primera vez en años me sentí fuerte, no por haberlos vencido en su juego mezquino, sino por haberme escuchado a mí misma, por haber roto ese viejo hábito paralizante de complacer por miedo al conflicto. Esteban se marchó sin decir adiós. Cerró la puerta con un golpe seco y rabioso, como si el estruendo pudiera devolverle el control que había perdido. Yo me quedé sentada en mi sillón favorito, una taza de té humeante entre las manos. Sentía una calma extraña, no euforia, no la grandilocuencia de la victoria, solo una serenidad nueva y profunda, como si me hubiera quitado de encima una manta pesada y húmeda que llevaba años oprimiéndome los hombros. No era ingenua. Sabía que aquello no había terminado, que Esteban y Mariana no se quedarían de brazos cruzados, que buscarían otra manera, otra rendija por donde colarse, otro intento de manipulación. Y extrañamente no me importaba. Ese día, por primera vez en mucho tiempo, no cociné para nadie. No barrí la casa, no respondí mensajes urgentes. Me senté en el jardín bajo el sol tibio y observé las plantas con la misma curiosidad con la que lo hacía cuando era joven. Recordé a mi madre que siempre decía con sabiduría: una mujer vale por lo que se calla, pero se libera por lo que decide decir. Esa noche Mariana me llamó. «Mamá, ¿qué hiciste?» Su voz era distinta, áspera, ya no dulce, ni disfrazada con falsas cortesías. Era directa, casi rabiosa. «¿A qué te refieres?», pregunté fingiendo sorpresa. «Esteban me contó lo de la cláusula. ¿Por qué hiciste eso sin hablarlo con nosotros?», respondí con calma. «¿Y por qué ustedes decidieron traspasar todo sin hablarlo realmente conmigo?». Un silencio incómodo se extendió a través de la línea. «Solo queríamos ayudarte», balbuceó al fin sin convicción. No querían ayudarme, querían controlarme. Y lo peor de todo es que pensaron que yo no me daría cuenta, que su madre era una mujer tonta, fácil de engañar. Ella suspiró pesadamente al otro lado del teléfono. Pude imaginarla sentada en su escritorio, nerviosa, con la pierna temblando y el ceño fruncido en señal de frustración. No fue por maldad, mamá. No, cariño. Fue por comodidad, por egoísmo, por esa costumbre arraigada que tienen de tratarme como si ya no tuviera voz, ni voto. La conversación terminó sin acuerdo, pero algo fundamental había cambiado. Por primera vez yo había dicho las cosas sin suavizarlas, sin endulzarlas para que dolieran menos. Y eso, esa honestidad brutal fue liberación. Al día siguiente decidí salir. Fui a la biblioteca del barrio, un lugar que había descuidado por años. Caminé con paso lento pero seguro, sintiendo el sol en mi rostro. Saludé a viejos conocidos, intercambiando sonrisas y breves comentarios sobre el clima. Nadie lo sabía, pero yo sentía que era una nueva versión de mí misma la que caminaba por esas calles familiares. En la biblioteca encontré un libro sobre mujeres mayores que reescribieron su destino después de los 70. Historias reales inspiradoras llenas de coraje y resiliencia. Me senté a leer con avidez, absorbiendo cada palabra, cada experiencia. Una de ellas decía con una certeza inquebrantable: no fue el mundo quien me dio la espalda. Fui yo quien por años dejé de girar para mirar de frente. Volví a casa con ese pensamiento resonando en mi mente. Me preparé una sopa caliente y me senté en la mesa sola, pero por dentro estaba más acompañada que nunca.
Mientras comía sonó el timbre. Era mi nieta Camila, la hija de Mariana. Tenía los ojos tristes y enrojecidos. «Abuela, ¿puedo quedarme un rato contigo?» Asentí sin dudarlo. Entró sin decir más, se sentó a mi lado en silencio, con la mirada perdida. Después de unos minutos de silencio incómodo, me dijo con voz temblorosa: «Mamá está furiosa. Dice que no entiende por qué hiciste lo que hiciste». Levanté su barbilla con suavidad y la miré con ternura. «¿Y tú?» Camila sintió con firmeza. «Yo sí entiendo, abuela. De verdad que sí. Te vi, abuela. Vi cómo te apagabas poco a poco, cómo hacías todo por ellos. Y apenas si te miraban. Yo también pensé que era normal, que así debían ser las cosas, pero ahora veo que no lo era». Se emocionó y sus ojos se llenaron de lágrimas. Tomó mi mano entre las suyas. «Yo no quiero ser como ellos, abuela. Quiero que me enseñes cómo ser diferente». Y ahí lo supe con una claridad deslumbrante, que aunque mis hijos quizás nunca cambiaran la siguiente generación, sí podía ver, sí podía entender. Esa noche escribí una frase nueva en mi cuaderno con letras temblorosas pero decididas. No lucho por venganza. Lucho para que alguien alguna vez diga: «Ella me enseñó a no callar». La visita inesperada de Camila me dejó una sensación cálida y reconfortante en el pecho. Saber que ella había visto lo que otros se negaban a ver me confirmó que no todo estaba perdido, que la semilla de la conciencia podía germinar incluso en medio del egoísmo más arraigado. Pero la calma, como suele suceder, no duró mucho. 2 días después, Esteban vino a verme. No estaba solo. Lo acompañaba un hombre joven y delgado, vestido con un traje impecable, portando un maletín de cuero brillante y con un rostro que no me inspiró nada bueno. «Mamá, este es el doctor Gálvez, nuestro abogado», dijo Esteban sin rodeos, con un tono que denotaba impaciencia. «Queremos revisar algunos detalles del documento que firmaste». El abogado me saludó con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. Le ofrecí pasar a la sala y nos sentamos. Yo con mi cuaderno de notas en las manos, ellos con carpetas y legajos llenos de papeles. «Señora, hay un punto que nos llamó poderosamente la atención», empezó el abogado con una voz suave y estudiada. «Esta cláusula final, la del inciso C, no estaba prevista en el borrador original que le presentamos». «Así es», respondí con serenidad. Yo la redacté a mano sin el consentimiento explícito de las otras partes, pero con mi propio y absoluto consentimiento, que es el que realmente vale, porque sin mi firma nada de todo esto tendría validez legal. Esteban se agitó visiblemente en su asiento, con el rostro enrojecido por la ira contenida. «Mamá, esto puede traer problemas legales. Lo hiciste sin asesoría profesional, sin avisarnos previamente. ¿Acaso ustedes me asesoraron a mí cuando decidieron redactar un documento que me convertía en una intrusa en mi propia casa?» El abogado intentó intervenir buscando calmar la situación, pero lo detuve con un gesto firme de la mano. «Doctor, no necesito explicaciones de ningún tipo. Lo que hice fue completamente legal y puedo probarlo sin ninguna dificultad. Tengo una copia certificada del documento original. Tengo testigos de que lo firmé de forma totalmente voluntaria. Tengo incluso pruebas de que fui presionada para firmarlo rápidamente sin leer», añadí con la voz cargada de una amargura contenida. Esteban me fulminó con la mirada, su rostro contraído por la ira. Justo en ese instante, como si aguardara tras la puerta, Mariana hizo su aparición. Su semblante era pétreo gélido. «¿Qué estás intentando, mamá? ¿Dividirnos? ¿Manipularnos con este teatro?», me espetó con frialdad. Me levanté enfrentándola con una serenidad que pareció desconcertarla.
No pretendo dividir a nadie. Ustedes se distanciaron solos cuando decidieron excluirme de toda decisión. Ahora simplemente estoy poniendo límites. Eres nuestra madre. Deberías confiar en nosotros, replicó Mariana con un dejo de reproche. Y ustedes deberían haber actuado como hijos, pero me trataron como a una firma útil nada más. Respondí sintiendo la indignación crecer en mi interior. Mariana intentó replicar, pero las palabras se le atascaron en la garganta, quizás porque en el fondo sabía que cada una de mis palabras era la verdad. Quiero que se vayan, les dije con una calma que era casi un desafío. Hoy no es un día para abogados ni para recriminaciones. Es un día para que yo, por fin, respire en paz. El abogado recogió sus pertenencias en silencio con la profesionalidad que lo caracterizaba. Esteban murmuró algo que no alcancé a oír. Mariana salió sin siquiera dignarse a mirarme. Cerré la puerta tras ellos con firmeza, no con rabia, sino con una dignidad recién descubierta. Me dirigí a la cocina, puse agua fría a servir y me preparé una taza de té. Me senté frente a la ventana con el cuaderno abierto sobre mis piernas. Escribí: no se trata de ganar una batalla, se trata de recuperar mi lugar, mi nombre, mi voluntad. Esa noche Camila volvió a visitarme. Traía consigo una flor y una carta. La flor recién cortada del jardín de su casa. La carta escrita a mano con esmero. Abuela, quiero aprenderlo todo de ti, me dijo con los ojos brillantes. Su gesto me conmovió profundamente. Le serví una taza de chocolate caliente y mientras conversábamos, sentí que algo se había roto, sí, pero que también algo nuevo comenzaba a germinar, una verdad, una conexión, una herencia diferente. A la mañana siguiente, salí a caminar temprano. Era sábado, y el barrio aún dormía plácidamente. El aire era fresco, y el cielo exhibía ese azul límpido que solo aparece cuando una decisión importante ha sido tomada. Al pasar frente a la panadería de doña Irene, una mujer con quien apenas había intercambiado unas palabras en años me vio, levantó la mano y me llamó. «Vecina, tiene un minuto», pues entré. El lugar emanaba un aroma irresistible a pan recién horneado y café tostado. Me senté en una de las sillas de madera junto al mostrador. Irene me sirvió una taza de café sin siquiera preguntarme si lo deseaba. Sé que sus hijos andan diciendo cosas. Comenzó sin rodeos, que usted los traicionó con un documento que los dejó sin nada. La miré sin sorpresa. Eso dicen. Sí, pero yo también sé la otra parte, la verdadera. Porque no es la primera mujer que pasa por algo así, y tampoco será la última. Irene tenía una mirada dura, curtida por años de lágrimas, que ya no derramaba. Me tomó la mano con fuerza. Siéntase orgullosa porque no todas se animan a hacer lo que usted hizo. Permanecimos en silencio durante un instante. Gracias, le dije con un nudo en la garganta. Estamos organizando algo, agregó un grupo de mujeres mayores viudas, separadas, ignoradas por sus familias. Nos reunimos una vez por semana para hablar, para compartir, para aprender. ¿Le gustaría venir? No supe qué responder. Nunca fui de grupos ni de hablar de mi vida con extraños, pero esta vez algo me impulsó a decir que sí. Iré. Ese mismo jueves asistí a la reunión. Éramos alrededor de 12 mujeres, algunas apoyadas en un bastón, otras con la mirada triste, pero todas cargando historias pesadas sobre sus hombros. Cuando llegó mi turno de hablar, conté lo esencial. No mencioné nombres. No culpé a nadie, solo dije: un día firmé algo, pero antes escribí lo que realmente importaba. Y gracias a eso,
Recordé quién soy. Se hizo un silencio profundo y luego una de ellas comenzó a aplaudir, seguida por otra y otra más. En ese momento comprendí que mi historia no era solo mía, sino que resonaba en muchas otras mujeres. Que lo que había vivido podía ayudar a otras a levantarse, a poner un límite, a escribir su propio inciso C en la vida. Salí de allí con una sensación nueva, como si mis pasos por fin no fueran hacia atrás. Esa noche Camila me esperaba con una sorpresa. Había dibujado una portada para mi cuaderno. Con lápices de colores escribió: La mujer que no se dejó borrar. Lloré, pero no de tristeza, sino de gratitud. ¿Te gusta, abuela? Más que eso, mi amor, es la portada de una nueva vida. La abracé con fuerza y supe que aunque mi casa aún tuviera rincones fríos, mi corazón empezaba a llenarse de luz, porque ahora ya no caminaba sola. Pasaron unas semanas de silencio. Ni Mariana ni Esteban volvieron a llamar. No vinieron, no escribieron. Era como si yo hubiera dejado de existir, pero en lugar de dolerme como tantas otras veces, me sentí ligera. Descubrí lo que significa ser ignorada por quienes solo saben exigirte. Descubrí también lo que es el silencio que libera. Seguí asistiendo a las reuniones con las otras mujeres. Cada jueves era un bálsamo. Compartíamos café, anécdotas, miedos, valentías escondidas. Descubrí que muchas habían pasado por algo similar. Algunas habían cedido, otras, como yo, se habían detenido a tiempo. Una de ellas me dijo algo que se me quedó grabado. A veces recuperar el respeto empieza por dejar de mendigar cariño. Esa frase se volvió mi mantra. Dejó de dolerme la indiferencia de mis hijos. Dejó de afectarme su ausencia porque comprendí que no era yo quien había cambiado. Era mi lugar en la historia. Un día recibí una notificación formal. Esteban y Mariana estaban intentando alquilar la casa. A pesar de todo, el documento que presentaron omitía la cláusula que yo había agregado. Era un movimiento arriesgado, desesperado y completamente ilegal. Respiré hondo. No me dejé llevar por la ira. Tomé mi carpeta con todas las copias firmadas y fui personalmente al registro de propiedad. Allí el funcionario me escuchó con atención, leyó mi documento, frunció el ceño y me pidió que esperara. Volvió 15 minutos después con una expresión entre sorpresa y admiración. Usted tenía razón. Este documento está completo y registrado. Cualquier intento de alquilar sin su aprobación es inválido. Asentí con una tranquilidad que me sorprendió. ¿Desea iniciar una demanda?, preguntó el funcionario. Un silencio denso se apoderó de mí. Consideré las opciones que se abrían ante mí: confrontar, castigar, exponer la verdad. Pero finalmente negué con la cabeza. No, dije. Solo quiero que sepan que lo intentaron y que fracasaron. Regresé a casa con esa decisión grabada a fuego en mi alma. Esa misma noche marqué el número de Mariana. Sé lo que intentaron. Solté sin rodeos. Mamá, no es lo que piensas, comenzó a decir ella. No quiero explicaciones. La interrumpí. No busco disculpas. Solo llamo para decirte que lo sé y que aun sabiendo, no voy a hacerles daño. ¿Por qué? Porque no soy como ustedes. Un silencio largo, pesado, se instaló en la línea. Pensamos que no te darías cuenta, dijo finalmente Mariana. Y ese fue su mayor error. Colgué con suavidad. Me serví una copa de vino tinto. Me senté en el jardín bajo el manto estrellado tal como lo hacía en mi infancia. Me sentí plena, no por haber ganado una batalla,
sino porque por fin había dejado de perderme a mí misma. Esa noche escribí en mi diario: no necesito castigar. Mi mayor justicia es seguir de pie sin miedo, sin rencor y sin ceder. Estaba revisando una vieja caja de fotos llena de recuerdos cuando encontré el sobre. Era pequeño, amarillento por el paso de los años, y llevaba mi nombre escrito con la letra inclinada de Julián. Mi esposo no recordaba si haberlo visto antes. Quizás lo había guardado entre tantas cosas después de su muerte, sin saber lo que contenía. O quizás simplemente había llegado el momento justo para encontrarlo. Lo abrí con manos temblorosas, sintiendo una mezcla de anticipación y temor. Dentro encontré una carta breve escrita con tinta azul y rebosante de amor. «Amor mío», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto, significa que el tiempo siguió su curso. Yo ya no estoy, pero tú sí, y eso me da paz. Sé que nuestros hijos, por amor o por miedo, algún día intentarán manejar tu vida porque así nos enseñaron, porque creen que proteger es decidir por el otro. Pero tú eres más fuerte que todo eso. No dejes que nadie silencie tu voz. No firmes sin leer. No te vayas sin dejar una huella. Te amo, Julián». Me quedé con la carta sobre el pecho durante largos minutos, sintiendo su presencia como un cálido abrazo. Cerré los ojos, respiré hondo. Era como si él supiera, como si incluso desde la distancia del tiempo aún me estuviera cuidando. Su voz volvía y no para tomar decisiones por mí, sino para recordarme que siempre supe qué hacer, que solo necesitaba confiar en mi instinto. Lloré, pero esta vez no de dolor, sino de alivio y gratitud. Lloré por sentirme acompañada incluso desde el recuerdo. Lloré porque esa carta era una respuesta silenciosa al presente. Fui a la cocina, preparé un té caliente y me senté a escribir en mi cuaderno. La memoria también es una forma de compañía, anoté. Julián me habló cuando más lo necesitaba y lo escuché. Guardé la carta entre las páginas del cuaderno justo donde había escrito la frase sobre no ceder. Ahora ambas cosas estaban unidas, la determinación y el amor. Esa noche soñé con él. Estábamos en la vieja casa de campo, donde los niños jugaban y nosotros tomábamos mate bajo el limonero. Él me miraba y reía. Me decía: «Siempre supiste. Solo faltaba que te escucharas». Desperté con el corazón sereno, llena de paz. Al día siguiente, en la reunión de mujeres, compartí mi hallazgo. Les leí la carta de Julián. Algunas lloraron conmigo, conmovidas por su amor y sabiduría. Otras me abrazaron en silencio, transmitiéndome su apoyo y comprensión. Una de ellas, Elena, me dijo: «Tú estás enseñándonos que nunca es tarde para despertar, ni siquiera después de tantos silencios». Y ahí lo supe con certeza, yo ya no estaba sola, ni siquiera cuando nadie me hablaba. Estaba rodeada de una red invisible de mujeres valientes, de recuerdos amorosos, de fuerza acumulada, y cada paso que daba ya no era solo mío. Pasaron unos días tranquilos después de encontrar la carta de Julián. Me sentía distinta, no cambiada, sino recuperada, como si una parte de mí que estuvo dormida durante años ahora caminara conmigo por la casa, por las calles, por la vida. Una tarde de lluvia suave, el timbre de la puerta resonó en el silencio de la casa. Era Mariana. No traía maletas, ni papeles, ni reproches, solo un paraguas mojado y la cara cansada. No la veía así desde que era una adolescente rebelde con demasiadas emociones contenidas en el pecho. «¿Puedo pasar?», preguntó sin levantar la voz. Asentí, invitándola a entrar. Se sentó en el sofá frente a mí, manteniendo una distancia prudente. No me abrazó.
No lloró, pero sus ojos hablaban con una lengua antigua, la del miedo y la vergüenza. «No vengo a discutir», dijo. «Solo quería verte». «Aquí estoy», respondí manteniendo la calma. Un silencio incómodo se extendió entre nosotras. Ella sacó de su bolso una hoja doblada. Me la extendió. «Es una copia del documento con la cláusula que agregaste subrayada. Ya lo entendí, y también lo acepto». Leí la hoja sin decir nada, observando la letra impresa, los subrayados, las anotaciones en lápiz. El simple hecho de que hubiera intentado comprender ya era un gesto, uno pequeño pero real. «No vine por eso en realidad», agregó Mariana. «Vine porque Camila no deja de hablar de ti, de lo que le estás enseñando, de cómo escribes, de cómo luchaste sin gritar». Sí le quebró un poco la voz y pensé que quizás, si me dejas, me gustaría escuchar también aprender de ti, aunque sea tarde. Respiré hondo. No sabía si era verdad, no sabía si era un paso adelante o una trampa emocional, pero ya no necesitaba certeza absoluta para actuar solo. Necesitaba fidelidad a mí misma. «Podemos empezar por un café», le dije, «y después veremos». Sonrió. Por primera vez en mucho tiempo fue una sonrisa limpia, sin defensas. Preparamos el café juntas, como antes, en un silencio cómodo. No hablamos del pasado, ni del papel, ni de herencias, solo del presente, de cómo crecen las plantas, cuando se riegan sin prisa, de cómo la lluvia puede ser hermosa cuando una no tiene miedo de mojarse. Antes de irse, Mariana me miró con una mezcla de nostalgia y respeto. «Perdón, mamá, no por lo que hice, sino por lo que no vi». «A veces», le respondí, «no ver también es una forma de abandono». «Lo sé», dijo con la mirada baja. «Por eso quiero quedarme un poco más. Si me dejas, te dejo. Pero ya no me pierdo para que...». Él ni de herencia, solo del presente, de cómo crecen las plantas cuando se riegan sin prisa, de cómo la lluvia puede ser hermosa cuando una no tiene miedo de mojarse. Antes de irse, Mariana me miró con una mezcla de nostalgia y respeto. «Perdón, mamá, no por lo que hice, sino por lo que no vi». A veces le respondí, «no ver también es una forma de abandono». «Lo sé», dijo con la mirada baja. «Por eso quiero quedarme un poco más. Si me dejas, te dejo. Pero ya no me pierdo para que otros se encuentren». Esa época se terminó. Asintió, me abrazó. Y esta vez el abrazo no dolió. Esa noche escribí en mi cuaderno: «El perdón no es volver al punto de partida, es trazar un nuevo camino donde las reglas ya no se rompen en silencio». Camila llegó un sábado por la tarde con su cuaderno de dibujo bajo el brazo, una mochila repleta de colores vibrantes, marcadores y un torrente de preguntas infantiles. «Hoy también me vas a contar algo», me dijo sonriendo con aquella inocencia que tanto enternecía. «Hoy tú vas a escribir», le respondí devolviéndole la sonrisa. «Pero primero quiero mostrarte algo especial». La guié suavemente hasta el mueble del comedor, donde atesoraba mis recuerdos más antiguos. De un cajón escondido saqué una pequeña caja de madera oscura sellada por el tiempo. Dentro aguardaban las primeras cartas que escribí en mi juventud, documentos de la casa, fotografías de Julián, y el cuaderno donde décadas atrás había comenzado a plasmar lo que no me atrevía a expresar en voz alta. Se lo mostré con delicadeza. Este fue mi primer cuaderno. Aquí volcaba lo que callaba, lo que me hería, lo que anhelaba. Y aunque nadie lo leyó, jamás me salvó incontables veces. Camila acarició la tapa con una curiosidad reverente. «¿Puedo leerlo?», preguntó con los ojos brillantes. «No, aún no»,
Primero quiero que empieces el tuyo. Quiero que escribas tu historia, tus pensamientos, incluso esas cosas que todavía no alcanzas a comprender. Ella sintió con entusiasmo, abrió su cuaderno nuevo y comenzó a trazar sus primeras letras, con una letra grande y decidida. Mi abuela me enseñó a no quedarme callada, me dijo con orgullo. Una ola de emoción me invadió. Nos sentamos una frente a la otra en la mesa del comedor y escribimos en silencio durante un largo rato. Luego me animé a contarle cosas que nunca antes había compartido de mi infancia, mis temores al casarme, los desafíos de criar a Mariana y Esteban sin un manual, sin descanso y en muchas ocasiones sin compañía. Le hablé del día fatídico en que firmé ese papel y de cómo mi instinto me advertía que algo no estaba bien. ¿Y por qué no dijiste que no?, preguntó Camila con la franqueza de la niñez. Porque las mujeres de mi época aprendimos que decir no era ser egoísta, que ceder era amar. Pero ahora entiendo que protegerse también es una forma de amor. ¿Y ahora sí sabrías decir que no?, me preguntó con curiosidad. Ahora no solo lo sé, ya lo hice, respondí con una sonrisa serena. Sonrió y me abrazó con fuerza por el cuello. Cuando yo sea grande quiero ser como tú, me dijo con admiración. No, mi amor, quiero que seas mejor, que no tengas que esperar 74 años para escucharte a ti misma. Más tarde Camila me ayudó a regar las plantas. En una maceta nueva plantamos juntas un jazmín delicado. Este lo cuidamos entre las dos, dijo con solemnidad. Sí, y cuando florezca será nuestra señal de que todo lo que sembramos con amor da frutos. Esa noche, antes de sumirme en el sueño, volví a leer la carta de Julián y luego escribí en mi cuaderno. Hoy le pasé la antorcha a Camila, no de fuego sino de voz. Que la lleve donde yo no pude llegar, que nunca firme lo que no entiende, que nunca calle lo que le duele y que siempre sepa que valía la pena. Esa mañana desperté antes del amanecer. Abrí la ventana y el aire estaba frío, pero no cortante. Era un frío limpio, revitalizante, de esos que invitan a respirar hondo y sentir la vida en cada célula. Me puse mi chal favorito, ese que mi madre tejió con tanto cariño hace tantos años. Me preparé un café fuerte y me senté en el jardín, envuelta en la quietud de la mañana. Y allí estaba el jazmín que Camila y yo habíamos plantado juntas, con su primer brote blanco, asomando tímidamente entre las hojas verdes. Sonreí. No era solo una flor, era una promesa silenciosa. Desde aquel día en que firmé ese papel con mi propio inciso escondido, muchas cosas habían cambiado. Mariana ahora me llama cada semana. A veces viene a tomar café, a veces solo para escuchar. Todavía no hablamos de todo, pero el silencio ya no duele. Es un silencio lleno de intento de búsqueda. Esteban, bueno, él todavía no ha vuelto. Lo entiendo. Algunos hijos necesitan más tiempo para mirarse al espejo, pero no le guardo rencor porque por primera vez en mi vida sé que el perdón no se trata de los otros, sino de una misma. La casa sigue siendo mía no por los papeles, sino porque aquí reside mi historia, mis pasos, mis cicatrices, mis libros marcados con frases que me salvaron, mis plantas que crecieron a pesar de que a veces me olvidé de regarlas. Camila viene todos los domingos y me lee lo que escribe. A veces son historias tristes, otras poemas torpes pero dulces. Y cada palabra suya me recuerda que todo esto valió la pena, que la lucha tuvo sentido. Un día me dijo con una determinación inquebrantable: «Abuela, cuando sea grande no voy a dejar que nadie me haga sentir pequeña». Y en ese instante supe que mi trabajo estaba hecho.
No necesito aplausos ni homenajes, solo la serenidad del alma cuando sabe que al final del camino no se traicionó a sí misma. Hoy escribí la última página de mi cuaderno. Me engañaron para firmar, pero fui yo quien escribió el final. No con odio, no con venganza, sino con memoria, con coraje y con un profundo amor por mí misma. Cerré el cuaderno con cuidado, lo guardé en la misma caja de madera donde reposaba la carta de Julián. Y mientras el sol ascendía lentamente en el horizonte, comprendí que esta historia no era solo mía. Era la historia de todas las mujeres que alguna vez creyeron que callar era amar, de todas las madres que dieron todo y recibieron tan poco, de todas las abuelas que desde su silencio aún pueden enseñar a resistir y a florecer. Porque esta vez la que firmó fui yo, y esta vez lo que escribí cambió todo.